la tutoría colectiva. Bueno, esta tutoría ya arranca con una nueva unidad, ¿vale? Con la unidad 3. Está relacionada con la unidad 2, o sea que no vamos a tratar un tema demasiado distinto a lo que hemos estado haciendo con los servidores web, en concreto con el servidor Apache, pero cambia un poquito la perspectiva, ¿eh? Fijaros que la unidad 2 hablaba de servidores web, tenía esta denominación, servidor web. Sin embargo, ahora lo estamos llamando de una manera distinta. Lo estamos llamando servidor de aplicaciones. Al final vamos a trabajar un software, un paquete que vamos a instalar en Ubuntu. De la misma manera que ocurría con Apache, va a estar escuchando peticiones, también HTTP, porque también le van a llegar las peticiones desde un navegador. Pero en este caso, su funcionamiento y su arquitectura van a ser bastante distintos, ¿sí? ¿De qué se trata? Básicamente, un servidor de aplicaciones, y por eso quizá ese apellido de aplicaciones, viene un poco a solventar la posibilidad de utilizar Java en la construcción de aplicaciones web. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un software que va a recibir una petición HTTP, porque es obviamente lo que habla el navegador con el servidor, pero va a poder, de alguna manera, basada en esa petición, va a poder invocar un código Java, una aplicación Java, por eso un poco os decía el nombre de la aplicación. Va a poder invocar esa aplicación Java que va a ejecutar, obviamente, este tipo de aplicaciones Java pueden llegar a ser muy complejas en cuanto a que van a incorporar muchos componentes, objetos de distintas clases, posibilidades incluso dentro de la librería de la plataforma que construye este servidor de aplicaciones. El tema es complejo, el tema es complejo, pero un poco para reducirlo un poco, yo es una idea, entre la petición HTTP, es capaz el servidor de aplicaciones de transferir esa aplicación a un programa Java, y lo que hace ese programa es generar, igual que pueden hacer otros lenguajes de servidor, generar una página HTML que es la que finalmente se retorna de vuelta al navegador. O sea que el bucle básicamente coincide con otras tipos de tecnologías en las que residen las aplicaciones web, pero sí es verdad que en este caso, cuando llega la petición, nosotros a lo que estamos acostumbrados, y si ya sabiendo un poco cómo funciona Apache, es que llega una petición, Apache vaya a buscar en el disco duro dónde está ese recurso, dentro del document root y siguiendo un poquito las pautas de la ruta que aparece en la URL, va a buscar ese recurso y lo sirve. Eso es un poco, ahí se queda Apache. Un poco, simplemente es como si fuera un acceso remoto a distintos recursos que pueden venir en distintos formatos y que el navegador luego sabe interpretarlos. El servidor de aplicaciones, como digo, es un poco distinto. Llega la petición, pero la petición va a activar una aplicación Java. Y la aplicación Java es la que, en principio, va a resolver esa petición de una manera, como digo, puede llegar a ser bastante compleja porque estas arquitecturas son las que utilizan clientes como bancos, aseguradoras, telecomunicaciones, grandes sistemas que vienen un poco a gestionar eh, procesos y funcionalidades complejas dentro de esas grandes compañías. Pero, al fin y al cabo, un poco la idea es esa. Dentro de las videotutorías, tenéis ya videotutorías grabadas del año pasado, con lo cual no voy a seguir, digamos, el temario paso por paso, porque está en esas videotutorías, sino que voy a ir haciendo una especie como de resumen, intentar un poco que sea un poco más aplicado, más práctico, para que veáis un poquito o entendáis un poquito mejor, ¿no? De qué estamos hablando, dentro de que el temario ya de por sí vienen ejemplos y vienen cosas, pero bueno, mostraros un poquito eh, las cosas un poquito más de cerca, ¿vale? Entonces, si habéis visto ya la primera videotutoría, estupendo, porque os cuento un poco la historia de esta plataforma que ha ido evolucionando continuamente desde principios de los 2000.
que en su día inició Sun Microsystems, que es un poco el precursor del lenguaje de programación Java. Luego adoptó Oracle, que fue un poco el que cogió el relevo de Sun Microsystems en cuanto al desarrollo de Java y de esta plataforma, que era llevar este Java al entorno de las aplicaciones web. Java ya existía, pero se hacían aplicaciones de escritorio. En un momento dado se vio que, obviamente, el despliegue el mundo iba un poco en la línea de construir aplicaciones web, no tanto aplicaciones de escritorio. Entonces la respuesta de Java fue crear esta plataforma que, como digo, continúa Oracle y que ahora quien lo maneja y quien lo controla y quien tiene la responsabilidad sobre ella es Eclipse Foundation. Eclipse Foundation. Ha ido cambiando de nombre, empezó llamándose J2EE, luego se llamó Java EE, ahora se llama Jakarta EE. EE es de Enterprise Edition. Sabéis que Java tiene como varios distintos tipos de ediciones, Standard Edition, tiene distintas nomenclaturas que vienen un poco a significar las librerías que incorpora, ¿no? Ese paquete para desarrollar aplicaciones Java. En este caso lo llamaron Enterprise Edition. Enterprise, un poco con la idea de que un negocio grande, Enterprise, pues iba a tener este tipo de aplicaciones basadas en web. Bueno, como digo, todas las definiciones de esta plataforma han ido evolucionando y ahora pues estamos en el mundo de Yakarta. Tenemos, por ejemplo, dejadme que os enseñe esta web, ¿vale? Que es un poco la que tenéis que tener como referencia si queréis estudiar un poquito este tema de la plataforma de Java. Hay la última que está soportada es la 10, la 11 está en desarrollo, un poco por distintas historias. Esto, si veis el vídeo de la videotutoría de introducción, aquí os lo cuenta un poquito más en detalle toda la historia. Es curiosa y bueno, puede tener interés, ¿no?, que la veáis. Pero básicamente se trata de acceder a información sobre esta plataforma. Es inmenso, ¿no? O sea, el campo de desarrollo que se abre con estas plataformas es inmenso. Y los programadores tardan años en ser fluidos, en manejar todas estas clases que vienen con las librerías, aplicarlas correctamente, construir aplicaciones. Bueno, como digo, esto lleva muchos años y hay muchos programadores senior con mucha experiencia en el mercado que pilota de todo esto, pero es una formación bastante compleja, ¿vale? Bastante cambiante porque todos los años van surgiendo nuevas maneras de nuevos APIs, nuevos estándares, ¿vale? ¿En qué consiste esto de una plataforma? Bueno, básicamente cuando hablamos de Jakarta Platform, estamos hablando como de dos cosas. Una es un conjunto de especificaciones, que es lo que en realidad vais a encontrar en esta web, ¿vale? Esta web es las cabezas pensantes que especifican. ¿Qué significa especificar? Bueno, pues ellos deciden, bueno, pues tiene que haber una clase, o sea, se va a llamar así, y va a tener estos métodos, y cada método va a tener esta funcionalidad. No lo programan. Nadie dentro de esta organización de Eclipse Foundation, con todos, obviamente son paneles de expertos, de distintos fabricantes, de distintos grandes clientes, etcétera, etcétera. Todo este panel, digamos, no programa, simplemente especifica, como si fuera un estándar, ¿no? Dice, esto tiene que cumplir con estas directrices, que son las que ellos describen en un documento, ¿no? Estos documentos que tenéis aquí. Y aquí se describen, como digo, pues una serie de clases, de APIs, que también llamamos APIs. Un API no deja de ser otra cosa que un conjunto de clases, pues esto que vemos aquí. Fijaros, aquí en Javadoc, está expresado en Javadoc. Como veis, aquí tenéis un montón de distintas clases. Aquí no es un programa, simplemente una descripción textual, ¿vale? Y por cada una de estas clases, pues veis, tiene una serie de métodos. Si veis aquí a los paquetes, pues vais al de Enterprise Java Bean. Aquí tenéis una serie de interfaces, todo obviamente notación orientada a objetos de Java, hay interfaces, hay clases, hay métodos,
¿vale? Principalmente, muchas de las cosas que se van a especificar son pues, interfaces para que luego la gente que vaya a construir realmente el software pueda de alguna manera decir, bueno, pues yo implemento esta interfaz con esta clase, etcétera, etcétera. ¿Sí? De tal manera que le van dando esas empresas que van a coger esas especificaciones y van a generar software real que se puede instalar en los servidores, van a tener que adaptarse y hacer su software de acuerdo a estas especificaciones. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, pues que puede haber muchos fabricantes de ese tipo de software, porque todos van a tener que acogerse a este comportamiento de la plataforma. ¿Sí? Y con lo cual, pues abre la puerta a que, obviamente, cuando hay más competidores, pues funcionan las cosas mejor, ¿no? Para el cliente final. Vale, pues como veis aquí hay muchísimas clases, muchísimos comportamientos, muchísimas áreas en las que todos estos elementos funcionan. Pueden definir cómo se hace la persistencia de objetos en la base de datos, pueden definir cómo puedo inyectar objetos en otros componentes que los van a necesitar para hacer uso de ellos. Puedo definir qué anotaciones voy a incluir dentro de los ficheros fuente para que esas anotaciones luego se interpreten de la manera adecuada. Puedo definir cómo voy a definir las páginas web que finalmente van a llegar al usuario final. Un poco esa idea de scripting, de que estoy escribiendo HTML, pero tengo ciertas incrustaciones de código para que se pueda ejecutar y pueda también adaptar esa página a las necesidades o crear esas páginas dinámicas en tiempo real. ¿Cuántas especificaciones hay? Pues fijaros, os voy a, simplemente para que tengáis una idea. Esto es así a grosso modo y con unos nombres muy generales. A lo mejor cada una de ellas, pues a su vez, incorpora, no sé, 20 clases. Y obviamente un conocimiento de cómo usar adecuadamente esas clases. ¿Sí? Con lo cual, para que os hagáis una idea, un poquito, esto es donde nos estamos moviendo, ¿no? La parte, normalmente estas plataformas tienen como varios perfiles. Nosotros podríamos estar quizá más interesados en el web profile, pero bueno, también tenemos de alguna manera otros perfiles pues, que consiguen construir servicios web tipo REST para que estén disponibles en Internet, para que otros programas puedan usarlos, puedan solicitarles información o servicios, etcétera, etcétera. Vale, aquí tenemos cosas, pues un poco que nos pueden sonar. Pues Servlet, si alguien ha trabajado con esta plataforma, Servlet es el primer, digamos, de los primeros conceptos que surgieron, ¿no? Cuando se empezó a trabajar con esta plataforma. Y Servlet no es otra cosa que esa aplicación a la que se va a invocar cuando llega una petición HTTP. ¿Vale? De alguna manera se declara ese nombre para que la plataforma, el servidor, cuidado, conviene un poquito, voy a intentar separar bastante bien lo que es el software del servidor de aplicaciones con lo que es todas las APIs con las que se tienen que programar o con las que se tienen que desarrollar las aplicaciones que van a correr sobre ese servidor de aplicaciones. ¿Vale? Esto que vemos aquí, todo sí que obviamente está a disposición, tiene que estar en el servidor de aplicaciones porque es un código que ya está escrito, son librerías que ya existen, que las ha construido este fabricante siguiendo las especificaciones de Yakarta. O sea que sí que es de alguna manera reside todo este código, reside en el servidor de aplicaciones. ¿Por qué? Porque cuando se construye la aplicación se tira de esas librerías, ¿vale? Y el entorno de desarrollo que utilizan los desarrolladores tienen a su disposición esas librerías. Obviamente, porque ¿qué va a hacer un desarrollador? Un desarrollador va a conocer las clases que están aquí definidas y posiblemente haga extensiones de esas clases. Eso es un formato muy usual, ¿no? Cuando se utilizan frameworks, los frameworks que te ofrecen, bueno, pues te ofrecen mucho código ya escrito para que tú puedas derivar tu código de ese que ya está escrito, y la orientación a objetos te permite que si tú extiendes una clase que ya existe, heredas tu clase hija,
hereda toda la funcionalidad de esa clase que ya ha sido programada. Con lo cual te ahorras muchísimo trabajo, porque mucha de la funcionalidad que tiene que tener esa clase dentro de la arquitectura ya está hecho. Tú simplemente, pues, posiblemente harás pequeñas particularizaciones, pequeñas personalizaciones del comportamiento de esa clase para tu casuística personal, de tu aplicación en la que estás desarrollando. ¿Sí? Pero hay mucho de la funcionalidad general de ese objeto o de esos objetos que se van a crear que ya existen, ¿no? Vienen heredados de la clase que utilizas de la librería. O sea que ese es el formato, esa es un poco la manera normal de funcionar con el uso de librerías y de frameworks. Y aquí pues ocurrirá lo mismo. Hay una clase servlet que viene de la librería y tú extenderás esa clase servlet y crearás la clase mi servlet. ¿Vale? Y obviamente, toda la funcionalidad común a todos los servlets ya está preparada. Los métodos ya existen y solo tienes que invocarlos, pero tendrás que definir un comportamiento de cómo vas a manejar tú la petición concreta que te va a llegar, si vas a utilizar bins del diseño orientado a objetos con el que se haya trabajado la aplicación, si vas a necesitar pasar otra petición a otro componente, etcétera. ¿Vale? Entonces tenemos cosas como servlets, JSPs, todo esto lo vamos a ver hoy porque además os voy a enseñar un ejemplo para que veáis código un poco qué pinta tiene. REST, pues conocéis un poco si habéis trabajado en conexión de cliente-servidor, pues se hace este tipo de API, Representational State, es un poco lo que, si no lo estudiaréis en alguna de las asignaturas del ciclo. Los beans son otro concepto muy de la plataforma, que son simplemente objetos Java creados de clases que representan pues alguna entidad, el modelo de datos o de objetos que hayas definido, cosas de autenticación, JPA, esta es toda la funcionalidad necesaria para hacer persistencia. Fijaros que tenéis como dos mundos, ¿no? Dentro de estas aplicaciones tenéis los objetos que están creados y están activos dentro del proceso que se está ejecutando en memoria RAM. Y luego tenéis muchos datos que están almacenados en este tipo de medio persistente que puede ser una base de datos. Pero en un momento dado hay bastante trasiego entre ellos, ¿vale? Porque tú puede que necesites recrear objetos a partir de información que hay en la base de datos para subir esa información a tu proceso, pero siempre en formato de objeto. Claro, es que en la orientación a objetos todo lo que tienes, todo lo que está funcionando y todo cómo se está desarrollando la ejecución es mediante la creación de objetos y la interacción entre ellos. Entonces, hay trasiego de información que está en la base de datos ahí de manera sedentaria, ¿no? Sin demasiada vida, son como datos sepultados en la base de datos y toman vida, mediante esa información se toma vida, se construyen objetos. Y de la misma manera hay cambios, esos objetos representan esa información, si hay cambios sobre ellos, esos cambios tienen que ser también persistidos, ¿no? Tienen que ser también grabados en la base de datos para que no se pierdan. Si no, si termina la ejecución del programa, ese objeto es verdad que durante el programa ha cambiado porque has utilizado algún setter, pero si esa información de ese alumno que se ha cambiado su número de teléfono, si no se ha persistido de nuevo la base de datos, pues obviamente ese alumno sigue con el número de teléfono antiguo. ¿Vale? O sea que podéis entender que va a haber ese trasiego de informaciones desde memoria, el proceso que está ejecutando con ese modelo de orientación a objetos, hacia una base de datos relacional o no relacional, la que se haya elegido. Y eso un poco es un cambio, es un mapeo complicado a nivel de programación, porque como veis son dos paradigmas distintos. Uno, lo que habéis dado ya bases de datos, entendéis el modelo relacional, los que habéis trabajado programación entendéis el modelo de orientación a objetos, y es que son dos paradigmas parecidos pero distintos. Un objeto tiene propiedades, ¿vale? Con valores. Podríamos de ahí extraer datos y grabarlos en tablas relacionales que tienen campos y valores. O sea que sí que hay cierto solape, pero son dos ideas y dos conceptos muy distintos. Un objeto representa algo que tiene vida, que tiene sus propiedades personales y sus capacidades en forma de métodos, sin embargo una fila de una base de datos, pues no, simplemente un registro, ¿no?, de una tabla
relacional. Bueno, pues esto un poquito simplemente para que os una idea. CDI, esto es importante, esto es el Context Dependency Injection, esto es una cosa muy interesante en el que los programas para hacer ciertas cosas necesitan tener la referencia a otros objetos. Pensar que aquellos que también tenéis más conocimiento de orientación a objetos, cualquier objeto que quiera pedirle cosas a otro objeto necesita su referencia. De alguna manera, ya sea porque se la pasas en el constructor, ya sea porque él la recupera de algún sitio, ya sea porque se la pasas cuando invocas algún método, pero él necesita saber a qué objeto le va a invocar el método para que le pueda resolver alguna situación. Esa presteza de que unos objetos tengan referencias de otros puede ser complejo, ¿no? Porque si hay muchos objetos y cómo consigues dónde está la referencia del otro objeto que necesita este, puede ser complejo. Entonces, CDI, este tema de Dependency Injection es un patrón muy utilizado en este tipo de desarrollos complejos. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera la plataforma sepa de dónde sacar referencias a objetos que ofrecen estos servicios. Y yo desde mi programa, de la manera que lo escribo, simplemente digo, bueno, pues para este programa voy a necesitar este tipo de objetos, ¿vale? Con instancias de esta clase. Y ya la plataforma se encarga de que cuando ya mi programa se ponga a funcionar, yo me haya inyectado, por eso un poco la palabra de injection, me haya inyectado una instancia de esa clase para que yo pueda tirar de ella, ¿vale? Sin que yo tenga que preocuparme de dónde la tengo que sacar. Bueno, pues cosas de este tipo. Seguridad, Expression Language se utiliza en los JSPs para poder escribirlo con una notación un poquito más liviana. Java Server Faces también, es una tecnología de creación de páginas web dinámicas. Bueno, como digo, aquí tenéis temas bastante XML porque la información que se puede transferir o se puede compartir, se puede transmitir de un componente a otro, hace unos años principalmente se hacía en XML, ahora poco a poco va cambiando y se va haciendo en JSON, que es una notación. Básicamente lo que hace es escribir escribir en un fichero objetos JavaScript, ¿vale? En un formato concreto en el que básicamente vas a ver las propiedades y sus valores, ¿vale? Propiedad, valor, propiedad. Pero que es un formato muy interesante para comunicarte con el cliente. ¿Por qué? Porque la conversión de esos documentos a objetos JavaScript en memoria, ¿vale? Cuando tú lo recibes en el navegador, sabéis que básicamente en el navegador hay un motor de ejecución de JavaScript y muchas veces lo que se hace es pedir esos documentos al servidor, el servidor te los sirve y tú a partir de ese documento tienes que crear toda una estructura de objetos dentro del proceso que está corriendo en el cliente. Bueno, pues esa conversión a objetos JavaScript, si el documento viene en JSON, muy directa, muy rápida y de alguna manera favorece ese tipo de comunicación. Si estamos hablando a lo mejor de procesos que corren en el servidor y que entre ellos, o un servidor que le está pidiendo un servicio a un servicio web que está disponible en Internet, pues muchas veces el formato es XML, que también habéis trabajado en primero y conocéis bien. Vale, bueno, esto un poco para que, de nuevo, para que os hagáis una idea de lo complejo que puede ser el desarrollo de aplicaciones en estas plataformas. Si veis, por ejemplo, cuántas empresas son capaces de, o cuántas empresas hay disponibles que han pasado las pruebas de estandarización. Porque claro, una empresa dice, venga, yo me pongo, pero no se puede de alguna manera certificar. Hay todo un proceso de certificación de ese software que hace Yakarta, la misma organización de Eclipse. Cuando alguien se postula como un implementador correcto de todo esto, dice, vale, muy bien, te voy a pasar unas pruebas para cerciorarme y poder certificarte de que en realidad eres o has generado un software correcto
que funciona de acuerdo a las especificaciones. ¿Qué empresas hay de ese tipo? Bueno, pues las tenemos, pues aquí, por ejemplo, ¿vale? Empresas que os sonarán, quizá alguna, ¿no? Cosas de JBoss, ¿vale? Por Red Hat. Wildfly es algo que vamos a ver en el curso, ¿vale? En la siguiente tutoría vamos a entrar un poquito en Wildfly. Glassfish también es bastante conocido porque era la solución que daba Oracle cuando controlaba todo esto y era su servidor de aplicaciones, digamos, community, gratis. Estos ya son de pago, Fujitsu, IBM, bueno, grandes empresas, hay por ahí alguna china, Payara, es asiática, bueno, grandes corporaciones, ¿vale? Porque este software no es moco de pavo, son softwares muy complejos y obviamente no es fácil, ¿no? Entonces, según van saliendo nuevas especificaciones, sale la 10, sale la 11, ¿qué ocurre? Bueno, pues todos estos fabricantes tienen que ponerse manos a la obra con la nueva especificación, imagino que muy rápido porque ellos mismos trabajan, ¿eh? Hay representantes de estas empresas trabajando en los comités que definen las especificaciones, con lo cual mucho trabajo ya lo tienen andado porque conocen por dónde van a ir los tiros, pero rápidamente tienen que volver otra vez a pasar el proceso de certificación para que Yakarta les dé el visto bueno. ¿Vale? Y estos softwares se supone que contemplan todos los APIs. Hay la primera parte de la unidad, si habéis visto, versa sobre Tomcat. Y Tomcat no está aquí. Con lo que Tomcat, aunque en principio lo presentemos como un servidor de aplicaciones, no satisface todas las especificaciones que realiza Yakarta de una plataforma completa de lo que se requiere para correr una aplicación Yakarta EE. ¿Vale? Tomcat, al principio, cuando la especificación era muy limitada y hacíamos cosas muy sencillas con este tipo de aplicaciones, fue muy popular. ¿Por qué? Pues porque básicamente hacía prácticamente todo lo que se requiere que haga una aplicación web, ¿no? En principio, Tomcat está muy en esta línea de aquí arriba. JSP, Servlets, hace beans, hace cosas de beans, bueno, se mueve por aquí, hace algo de WebSocket, se mueve por aquí. Vale, esto es lo que tiene Tomcat. Lo llamamos un contenedor de servlets. ¿Vale? Dentro de la jerga de los servidores de aplicaciones. ¿Vale? Los servidores de aplicaciones luego cada uno tiene sus arquitecturas, pero básicamente vienen un poco a darte esa idea de que ellos lo que implementan son contenedores de este tipo de elementos, ¿vale? Y ellos los manejan. Dentro del servidor de aplicaciones, pues los arrancan, los paran, esos objetos los crean, más que los arrancan, los crean, los destruyen cuando ya no los necesitan, les hacen disponibles unos objetos a otros, hacen un poco este juego de coordinación y control y gestión de todos los objetos que se van creando, que los va creando el código que ha programado el programador de Yakarta E, pero finalmente cuando pone todo ese código en ejecución, quien maneja y quien procesa y controla y monitoriza todos los objetos que son parte de la aplicación es el servidor de aplicaciones, ¿vale? Y entonces toman esta pequeña notación como de contenedores, ¿vale? Contenedor de servlets, contenedor de Enterprise Java Beans, etcétera. Entonces, ¿qué hace Tomcat? Como digo, ¿qué satisface Tomcat? Bueno, pues tengo aquí un extracto del manual o de la web de documentación de Tomcat oficial y aquí te lo dice, Apache Tomcat 9, obviamente cada versión de Tomcat va ampliando o va evolucionando las versiones de los APIs que soporta, pero en esta versión 9, Tomcat 9, que puede ser de las últimas de Tomcat, soporta Java Servlet 4.0, la especificación de Java Servlet
en su versión 4.0. Las especificaciones también hacen que las versiones de esos ámbitos de especificación vayan avanzando. Java Server Pages 2.3, el Expression Language en la 3.0 y el WebSocket en la 1.0. Y hasta ahí llega Tomcat. Con lo que las aplicaciones que se construyen en Tomcat son, bueno, un poco de andar por casa, ¿vale? Dentro de todo lo que se puede hacer y de todos los patrones un poco que se han definido y que se pueden realizar dentro de Jakarta E o Java E. Pensar que obviamente esto, digamos, la especificación de esta plataforma ya hace tiempo que ha superado lo que soporta Tomcat, pero Tomcat nunca llegó a intentar ser un proveedor de toda la plataforma E. Vale, siempre se quedó un poquito en este ámbito de, bueno, pues yo te creo páginas web dinámicas, te permito trabajar con algunos objetos Java de sesión para que tú puedas guardar el estado un poco de la aplicación, pero tampoco voy a darte demasiadas facilidades para que construyas una aplicación de web. Vale, pues tenemos estas ideas. ¿Qué puedo construir? Porque lo primero que vamos a trabajar en el curso es Tomcat, ¿vale? Con lo cual nos tenemos que apañar con esto. ¿Qué vamos a construir con este tipo de APIs? Bueno, pues aquí os enseño una aplicación, ¿vale? Primero, estoy trabajando en NetBeans. Los IDEs aquí son fundamentales, ¿vale? Los IDEs, porque todo es muy complejo. Hay muchas librerías que voy enganchando. Para ponerlo a prueba y para poder depurar este código, tengo que tener un servidor de aplicaciones instalado, ¿no? Y que esté accesible por el IDE. ¿Por qué? Porque la manera de probar esto es ejecutarlo. Y la única manera de ejecutarlo es desplegar esta aplicación en el Tomcat, en este caso, que tengas instalado dentro de este PC de desarrollo. Además, cuando ya decides que a nivel de desarrollo puede estar correcto, para luego poder desplegarlo en un entorno de producción, unos servidores en los que se pueda acceder desde cualquier punto de Internet, tienes que seguir un proceso, tienes que empaquetar este código de manera adecuada, tienes que trasladarlo, tienes que desplegarlo, con lo cual todas esas tareas o mini tareas conviene automatizarlas, pues si no sería muy tedioso, ¿no? Bueno, pues ahora compilo los ficheros Java, luego los empaqueto con un jar, luego sería todo muy tedioso. Cada vez yo que quisiera hacer ese tipo de operación. Con lo cual existen herramientas que me solucionan y que me ayudan, ¿no? a montar todas esas acciones que hay que ir desarrollando. Esos tipos de software, bueno, pues hay varias alternativas. Está ANT, ANT, poco viene de Another Neat Tool, en inglés. Otra herramienta bonita, otra herramienta chula. Bueno, se le dio ese nombre. ANT, como hormiga, ANT. ¿Qué es la que vamos a ver en el curso? Y hay varias otras opciones que yo creo que son un poquito más modernas. Yo creo que ya se está quedando, todavía se utiliza. De hecho, como veis, este código se basa en un proyecto de NetBeans sobre Ant. Tú cuando construyes, cuando defines, creas el proyecto en NetBeans, te pregunta cuál es la herramienta de automatización que vas a utilizar. Pero las otras herramientas se llaman Maven con V, M-A-V-E-N y Gradle. 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 Vale, y esas dos herramientas posiblemente las encontréis en un entorno de desarrollo real bastante más frecuentemente que Ant. Yo creo que Ant se ha quedado un poquito ya en desuso, aunque bueno, todavía los IDEs lo incorporan y es posible trabajar con él. En la siguiente tutoría también os explicaré un poquito y os daré un poquito, pues 4 nociones de cómo funciona Ant y cómo se puede utilizar. Pero que sepáis que yo aquí lo veremos luego, lo estoy utilizando. Vale, de hecho, simplemente, si yo le doy aquí al botón derecho, veis que tengo muchas operaciones, ¿no? Puedo generar Java, puedo limpiar de alguna manera lo que se haya podido producir con mis compilaciones y puedo construir una empaquetación de toda esta aplicación con el build,
Todas estas puedo hacer un deploy, puedo ejecutar. Vale, todas estas operaciones al final son objetivos que se definen en la terminología de Ant. ¿Vale? Entonces, yo cuando digo que quiero hacer un deploy, Ant, obviamente, se le ha definido qué comandos, qué operaciones tiene que llevar a cabo para que simplemente yo aquí, cogiendo una opción de menú, pueda conseguir que esta aplicación se despliegue en el Tomcat que tengo instalado en Windows. ¿Vale? Y todo esto, en principio estoy trabajando en Windows. Luego ya veremos un poco cómo me puedo llevar esa aplicación hacia Ubuntu. Vale, entonces, ¿esta aplicación qué tiene? Pues también, obviamente, todos estos, esta arquitectura de proyecto es estándar, hay que respetarla y los IDEs la respetan. Por un lado, bueno, puede ser que a mí en mi vista de proyecto me lo muestre de una manera u otra, a lo mejor Eclipse no me lo muestra de la misma manera que NetBeans, pero cuando lo empaquete, el formato de este tipo de empaquetamiento que se llama WAR, W-A-R, es como un RAR, seguro que raro suena, ¿no? De hacer empaquetación y compresión de ficheros. Bueno, pues aquí lo llaman WAR, Web Archive o Web Application, y lo que hace básicamente es generar o compilar y aglutinar todos esos ficheritos que componen la aplicación en un único fichero comprimido, empaquetado. Y esa empaquetación es estándar para que cuando yo la suba a cualquier Tomcat, la pueda abrir y sepa lo que va dentro y sepa cómo desplegar finalmente esa aplicación para que cuando se ponga en ejecución, pues sepa cómo manejarla, cómo empezar a iniciar a crear los objetos que representan servlets o beans. Vale, entonces os decía, ¿qué elementos tengo aquí? Pues fijaros, tengo de código fuente, tengo este fichero y este fichero. Vale, index.jsp es un Java Server Pages y como veis tiene esta pinta. No voy a entrar mucho en el código, pero os voy a enseñar un poco la pinta que tiene. Aquellos que estáis haciendo PHP, pues os puede sonar un poquito, ¿no? Bueno, pues mira, pues es código HTML y tengo incrustaciones, aquí etiquetas raras. Esto es como una condición. Si se cumple esta condición, entonces mete este código de aquí. HTML. Si no, no lo metas. ¿Vale? Estoy mediante condiciones. Esto es como un if else. En vez de if else, lo que hacen es un choose. Y a partir de aquí, si esto se cumple, mete esto. Si no se cumple, mete esto. ¿Vale? Entonces, vemos que por un lado puedo meter condiciones para que esa página dinámica se vaya creando. Lo voy a ejecutar para que lo veáis en ejecución y os podéis hacer una idea. Fijaros, todas estas operaciones que vemos aquí en el... A ver si lo tengo en el log. Vamos a abrirlo. Oh, a ver. Vale, me pide unas credenciales para poder hacer el despliegue. Yo creo que estoy aquí. ¿Vale? Y el mismo entorno de NetBeans, aparte de desplegarlo, lo invoca. ¿Vale? Y me sale la aplicación. Como veis, he portado una aplicación con la que trabajamos en otro entorno de desarrollo en PHP. De hecho, os acordáis que la hemos desplegado en Apache, es algo parecido, pero en este caso, programada en esta otra tecnología, en esta otra plataforma. Entonces, bueno, puedo jugar con ella, mandarle apuestas, me dice que es un número mayor, ¿vale? Voy a probar con el 6, todavía es mayor, voy a probar con el 8, vale, mayor, 9 quizá, no, pues va a ser el 10. Vale, vale, enhorabuena, podría iniciar un nuevo juego, etcétera, etcétera. Vale, entonces, como veis, todas estas operaciones que hace, de que va de alguna manera compilando cosas, va guardando cosas, todo esto, Ant se va encargando de saber cómo puedo llegar desde código fuente con el que estoy trabajando en NetBeans a una aplicación ya empaquetada, solamente con lo indispensable, y desplegarla en el Tomcat que tengo asociado.
Si, como digo, obviamente cada IDE funciona de una manera distinta. Yo os cuento un poquito aquí cómo funciona NetBeans, pero aquí, por ejemplo, tengo que tener NetBeans conocedor de dónde está el software de Tomcat. Y aquí en los servers y en los servicios hay una opción de servers y aquí tengo distintas posibilidades en las que puedo desplegar las aplicaciones que esté construyendo con NetBeans. Sea en Apache Tomcat o fijaros también tengo un Wildfly, que es lo que os contaba antes, que también vamos a ver en el curso. ¿Vale? Pero importante, aquí tengo, lo instalé Tomcat 9 dentro de mi PC en Windows y lo di de alta para que NetBeans fuera conocedor de esa distribución de Tomcat y si yo lo requiero, porque quiero ejecutar la aplicación, que puedo utilizar Tomcat para desplegar. ¿Vale? Y aquí pues, obviamente se ven las aplicaciones que tengo desplegadas. ¿Vale? Esta es la que acabo de desplegar. Estos son ejemplos, lo vamos a ver. Lo vimos ya quizá en su día cuando utilizamos el gestor de Tomcat en Ubuntu, pero también veremos un poco en Ubuntu todas estas posibilidades de ver aplicaciones. Estas aplicaciones se despliegan por defecto, ¿vale? Vienen ahí como de ejemplos o vienen cositas, simplemente para que tú puedas un poco curiosear. Este manager es la aplicación que te da toda la posibilidad de hacer gestión remota de Tomcat, ¿vale? O sea, y la vimos en su día en la primera unidad cuando instalamos Apache Tomcat, llegamos un poco a lanzarla y a jugar con ella. Vale, entonces estábamos aquí, en principio. Vale, pues volviendo otra vez al código, os decía, esto era un poco el código que monta las páginas dinámicas, pero tengo dos cosas más. Tengo un servlet y el servlet lo que hace es recibir las peticiones. ¿Vale? Recibe las peticiones. Obviamente el servlet necesita hacer uso de algún objeto que represente el juego y va a representar el estado del juego, cuántos intentos se han realizado, cuál es el número oculto, qué apuesta es la que está llegando, etcétera. Si ha habido acierto o no ha habido acierto, ¿sí? Y ya empezamos un poco a entrar en la orientación a objetos, ¿vale? No me quiero meter mucho porque está fuera un poco del ámbito de esta asignatura. Pero, obviamente, estoy en una plataforma orientada a objetos y todo van a ser objetos. Entonces, para que este controlador, esto lo podemos un poco denominar controlador, recibe la llamada, hace alguna averiguación y decide qué JSP, qué página es la que tiene que invocar para que finalmente ese JSP construya la página dinámica final y la envíe al cliente. ¿Vale? Este tipo de aplicaciones siguen el modelo vista controlador y funcionan más o menos así. Se invoca, se envía una petición a un controlador, el controlador hace sus averiguaciones, tiene acceso obviamente a aquellos objetos que representan el estado, de cómo está el juego en este momento. En este caso, fijaros que echa mano de la sesión, ¿vale? Ese objeto juego que representa cómo está el juego en ese momento se guarda en la sesión. También trabajamos un poco con ese concepto, ¿no? La sesión es un área, de alguna manera, donde se van guardando cositas que van ocurriendo en todas las interacciones que se hacen entre el cliente y el servidor. Vale, pues este objeto juego que representa el estado del juego en ese momento, pues está muy bien que esté en la sesión porque voy a poder recuperarlo, voy a cambiarlo, por ejemplo, cada petición, pues a lo mejor aumentándole en uno de los intentos, si es que ha fallado, o cambiándole el flag de acierto a true, si es que ha acertado, un poco añadiendo esa información. ¿Por qué? Porque ese objeto también va a estar disponible aquí en el JSP. ¿Vale? Puedo acceder a sesión scope juego. De tal manera que lo que haga el controlador sobre ese objeto, luego voy a poder recuperarlo aquí cuando finalmente tenga que construir la página, que se construye en base a cómo está ese objeto. ¿Vale? Y hay todas estas condiciones, pues dependiendo de cómo esté ese objeto juego, pues mostraré un contenido u otro en la página final que se envía al cliente. Vale, y el objeto juego, pues este de aquí, juego adivina, es un bin, lo llaman un session, un bin de sesión, ¿vale? Un bin de sesión. Un bin, todo esto, claro, todo esto es un poco, dice, bin, ¿qué viene? Bueno, bin viene de Java. Acordaros un poco también la idea del logo de Java como una taza de café. Bueno, pues el tema este del café fue un tema recurrente en mucha de la evolución y mucho de la nomenclatura de Java, del lenguaje de programación. Entonces, bueno, se quedó bin. Bin es un granito de café, ¿vale? Es un granito de café. Vale. Como veis, bueno, pues es un objeto al uso de la clase juego adivina número que me he definido yo y básicamente tiene una serie de propiedades y una serie de métodos. ¿Vale?
Entre ellos es importante con prueba puesta, porque se invoca para saber desde el controlador, para saber qué resultado nos da una vez que este bin recibe una apuesta y la comprueba. Esto hará que cambien alguna de sus propiedades y dependiendo de esos cambios, pues deduciremos qué tipo de página es la que queremos mostrar al usuario. Vale, bueno, pues esta es una aplicación JSP que podemos desplegar en Tomcat, porque no hace uso de APIs avanzados, ni es una aplicación compleja que no pueda estar soportada por Tomcat. Entonces lo que hacemos es, básicamente, una vez que terminas con la funcionalidad, pues haces un build. A ver, hacemos un build. Y este build, básicamente, lo que hace es generar, si vamos aquí a Files, nos va a generar un WAR, el WAR famoso. Aquí siempre va a haber, fijaros que esta visión en proyectos hay carpetas que no vemos, nos la oculta de alguna manera el IDE para que no nos entorpezca la tarea de desarrollo. Pero si vamos a Files, aquí están todos los ficheritos que realmente están grabados en el directorio del proyecto, ¿vale? Y entre ellos está este dist de distribución. Y aquí tenemos el WAR. ¿Vale? Aquí tenemos el WAR. Y este lo podemos desplegar en Tomcat. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Arrancamos el Ubuntu Server. Acordaros que, ¿cómo está el Ubuntu Server? Bueno, pues el Ubuntu Server está en una situación en la que en su día instalamos Tomcat. ¿Vale? Esto ya está instalado. Y de hecho, llegamos a poder acceder a su herramienta de gestión. Tuvimos que hacer un pequeño cambio porque en teoría esa herramienta solo se puede utilizar o solo te da permiso para utilizarlas desde la misma máquina, desde el localhost. Tuvimos que hacer un pequeño cambio en el contexto, en el ficherito os lo muestro un poquito para recordar. Tuvimos que entrar. Luego os hablo un poquito de, igual que hablamos en Apache, los ficheritos de configuración que tiene y entendimos un poquito cómo funciona, luego hablaremos un poquito de Tomcat en ese aspecto. Pero hay una carpeta que es muy importante, que es Web Apps. ¿Vale? Y aquí lo que nos vamos a encontrar son todas las aplicaciones que están desplegadas. Todas las aplicaciones que están desplegadas. Vale, cuando hablamos de Manager, entramos en Manager, cada aplicación va a tener un ficherito context.xml. Y este ficherito es cierta configuración de comportamiento solamente para la aplicación concreta en la que hemos entrado y estamos configurando. Entonces, si vamos a context.xml de la aplicación Manager, veis que tenemos aquí esta válvula, ¿vale? Este valve. ¿Vale? Y dentro de este valve que tenemos aquí, que hemos comentado, lo que hace el valve, es decir, antes no estaba comentado, ¿vale? Y entonces esta válvula lo que hacía era un control de acceso. Decía, solo permito direcciones remotas que tengan este formato, 127.0.0.1, ¿vale? Y esto hacía que si quería conectarme desde una dirección distinta, no funcionaba. Vale, lo comentamos, con lo cual ya esta restricción ya no está activa. Y ahora ya sí, que si yo me conecto desde Windows, desde la máquina Windows, y me voy a http://www, dado distancia, net, en el puerto 8080, en este caso, el servidor de aplicaciones no escucha en el puerto 80 como hacía Apache, sino en el 8080. ¿Vale? Le pone 80 delante de los puertos en los que escucha Apache normalmente. Vale, si vengo aquí, se me ha colado aquí en AT. Vale, si vengo aquí, me encuentro esta aplicación. Vale, en principio tengo la aplicación, puedo acceder a esta aplicación Manager, ¿sí? Me pide unos credenciales. Estos credenciales también, por recordaros, los tengo
o los he definido en este ficherito. Un segundito. ¿Vale? Los he definido en el ficherito de configuración, opt, tomcat, conf, ¿vale? Aquí están los ficheritos de configuración y los he definido en el fichero tomcat users.xml. Tomcat users.xml. Vale, y aquí puedo ir añadiendo distintos usuarios para poder acceder a distintas funciones. En este caso, esa aplicación de manager define varios roles. Esto también está definido dentro de su contexto. Nosotros ahí no vamos a entrar, porque es algo que ya viene programado, pero que sepáis que define estos contextos. Y para poder acceder al GUI, al interfaz gráfico de la aplicación de manager, tengo que tener estos roles asociados a este usuario. Admin, admin. Yo he definido el password admin. Esto ya lo hicimos, esto lo hicimos en la unidad 1 para poder acceder. Tú puedes definir más usuarios, ¿vale? Los usuarios que creas, siempre que efectivamente los roles necesarios para acceder al GUI sean manager GUI y admin GUI es para otra aplicación, ¿vale? Es para la aplicación, os lo he mostrado. Pero para el gestor, para poder hacer despliegues, es manager GUI. Hay otros roles. Hay manager script, si es que lo que vamos a hacer es mandar comandos de texto, no con un interfaz gráfico, sino con un comandos de texto. Por eso, escribiendo un script para que podemos también instruir a Tomcat que lo haga con ese tipo de interfaz, tipo comando, y para eso necesitaríamos otro rol, como este, manager script. Vale, en principio no lo estamos haciendo, o sea que de momento no lo tenemos activo. Entonces voy a escribir aquí mis credenciales, admin, entro y ya estoy en el gestor. Ya estoy en el gestor. Vale, voy a quitar, lo tengo desplegado ya, pero lo voy a quitar para desplegarlo ahora durante la tutoría para que lo veáis. Vale, entonces, ¿cómo se hago los despliegues? Pues con esta herramienta muy sencillos. Simplemente selecciono el archivo, yo ahora estoy en Windows, como he hecho el desarrollo en Windows, pues lo tengo aquí, en esta ubicación, ¿vale? Tendríais que ir a vuestro proyecto que ha creado NetBeans, en la carpeta dist, y aquí lo tenéis. Vale, .war. Lo vamos a abrir ahora para que veáis un poco qué contiene este archivo. Vale, lo abro, se carga aquí y digo desplegar. ¿Vale? Con lo cual ya lo tengo aquí desplegado. Ahora está en Ubuntu. ¿Vale? Ahora lo tengo desplegado en el Tomcat de Ubuntu. Y lo podría ejecutar. Le doy aquí al nombre, adivina número, y lo tengo ahora corriendo en la máquina de Ubuntu. ¿Vale? Podría jugar con ello. ¿Vale? La funcionalidad que vimos antes cuando corría localmente en Windows, gracias a que NetBeans estaba conectado con un Tomcat instalado en Windows. Vale, cosas a anotar. Como os decía, vamos a abrir este ficherito. Vamos a abrir este ficherito WAR para que veáis un poquito qué estructura tiene. Está en el curso también explicado, ¿vale? Entonces, aquí voy a estar en DAO 3 y entro en código. Aquí tengo mi proyecto. Y aquí en distribución tengo mi WAR, ¿vale? Si lo abro, lo podéis abrir con 7zip, simplemente haciendo un unzip, porque de alguna manera, aunque sea WAR, tiene capacidad de poder abrir esos ficheritos. Vale, y aquí lo tengo. Siempre voy a tener un webinf y un metainf. En el webinf puedo tener un descriptor de despliegue, ya veremos un poco qué es. No se usa últimamente mucho porque hay muchas cosas que se pueden anotar directamente en los ficheros fuente, cosas que antes se tenían que notificar en un ficherito XML que se llama descriptor de despliegue, llamado web.xml. Ahora ya se hace de otra manera con anotaciones en los códigos y ya ahí se queda un poco notificado esa información que requiere el servidor de aplicaciones para ponerlo en funcionamiento. Pero bueno, ahí está. Metainf es donde vamos a utilizar este context.xml. Esto es también necesario para que Tomcat sepa cómo manejar de manera un poco personalizada esta aplicación, con ciertas, mejor aquí pones, pues que necesitas que haya control de usuarios
o el nombre, o dónde está el servlet que necesitas de arranque, etcétera, etcétera. Quizá eso sería más en el web.xml descriptor. Pero bueno, tienes información aquí un poco específica o los usuarios, ¿vale? Lo que hablábamos antes de poder definir ese tipo de autenticación. ¿Y qué más tenemos? Bueno, pues tenemos el index JSP, ¿vale? Aquí tenemos los estilos y me faltan cosas. Obviamente. Y aquí en WebInf, también en WebInf, aparte del descriptor, tenemos lo importante, las clases, en este caso, estructuradas de esta manera. Por un lado, una carpeta servlet. Fijaros que aquí los ficheros son .class, no son .java. Estos son los ficheros ya precompilados en bytecode, ¿vale? De los códigos fuente. Porque esto ya directamente va a entrar en ejecución. Entonces no viaja, en este empaquetamiento no viaja los ficheros Java. Viajan los ficheros .class. Y en bin, pues el ficherito que requiero para class. Y además las librerías que puedas necesitar asociadas a tu ejecución que a lo mejor no necesariamente residan en la distribución de Tomcat oficial. ¿Vale? En este caso, yo he necesitado estas dos librerías para utilizar también algo de Expression Language. ¿Vale? O yo creo que era para utilizar estas tags. ¿Vale? Estas tags que veíamos aquí en el JSP. Estas tags de aquí necesitaban ese tipo de librería, ¿vale? Para que se pudieran interpretar. Vale, y todo eso es lo que ha viajado hacia Ubuntu y ha permitido que esa aplicación esté ya disponible para poder ejecutarla. Si veis, cuando la ha ejecutado, simplemente lo que se ha hecho es poner distancia net 8080 barra el nombre de la aplicación y el servlet de control. Vale, incluso en la primera ejecución tendríamos esto. Vale, y con esto ya podríamos acceder. A ver, ¿qué ha pasado? Vamos a reiniciar se encontró un error interno. ¿Hay aquí algún problema? A ver, un segundito. Vamos a volver a ejecutarlo tal y como lo ejecutamos. Iván, has cerrado el micro. Has apagado el micro. Ahora, vale, perdón. Ahora sí. Arriba y está el botoncito aquí muy pegadito. Vale, terminamos ya. Simplemente estoy viendo cómo se invoca, que en principio veréis que es una URL que no tiene mayor. Aquí estamos en el manager y de aquí lanzábamos adivina. Vale, y aquí lo tengo. Vale, básicamente se utiliza este tipo de invocación. Ya está asociado esta URL para que sepa el servidor de aplicaciones qué servlet es el que tiene que activar y se pone en marcha la aplicación. ¿Vale? Entonces yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. En la siguiente hablaremos un poquito más en profundidad de cosas que se pueden hacer con Tomcat. Veremos algún aspecto un poquito más a más profundidad. Veremos un poco los ficheritos de configuración y posiblemente tengamos una tercera sesión en la que ya utilizaremos Wildfly con aplicaciones que sean un poquito más ambiciosas y que puedan utilizar alguna API más. ¿Vale? Tampoco vamos a montar aquí una gran aplicación, pero al menos alguna API que no se soporte en Tomcat y que necesitemos un servidor de aplicaciones completo. ¿Vale? ¿Alguna preguntita? De nuevo, yo recomiendo que también tenéis el otro material, ¿vale? Echarle un vistacillo. Como veis, yo no he seguido sección por sección. En el otro material sí que se ha seguido prácticamente toda la estructura del tema. Yo aquí lo estoy contando un poquito para que tenga de alguna manera un sentido un poco más práctico y que veáis efectivamente cómo funciona este tipo de despliegues. Vale, pues si no tenéis preguntas, lo dejamos ya para la semana que viene.
Perfecto. Muchas gracias, Iván. Venga, a vosotros. Gracias. Venga, que tengáis buen resto de semana. Igualmente. Chao, chao. Chao. Chao.